estamos en el proceso ahora de averiguar cómo puede ser que básicamente la expresión popular es lavar cerebros. ¿Se pueda llevar a la práctica algo así? Estoy hablando de cultos y estoy hablando de algo que tiene que ver con la última novedad es con un grupo que se dicen Sisians, Sisianos, porque se hace llamar Sis, el líder. Y entonces le pedimos ayuda a una dama como la doctora Cristina Ballinotti, que es una experta en todo lo que tiene que ver con el mundo de la psicología, escritora, por cierto, también, y amiga de la casa. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo. Cuando hablamos de esta situación, ayúdenos a entender lo que pasa en los cerebros de quienes se quedan enganchados en estos cultos. Bueno, ocurre que como los cultos son extremadamente estructuras piramidales, en donde se responde a un líder o a dos, entonces hay una fe ciega en estas figuras, porque fíjese, en este caso específico, porque se puede hablar en forma general, pero en este caso específico, la identidad sexual eran transgéneros, es decir, ya son personas con algún tipo de sentimiento de marginalidad. Existe, como existe en todo culto, una restricción alimentaria, una restricción del sueño, imposibilidad de tener pensamientos propios o de tener emociones, porque a través de la técnica de lo que se llama comúnmente el lavado de cerebro, les impiden sentir y pensar como ellos quisieran, vale decir, si piensan y sienten de manera individual, son considerados desleales. Las técnicas son de miedo, manipulación. La personalidad de estos líderes evidentemente son líderes de personalidad magnética. ¿Y qué pasa? Que estas personas que llegan a pertenecer a un culto tienen muchas necesidades, muchos vacíos en su vida, que de alguna manera tienen necesidad de reconocimiento, de pertenecer, y entonces este líder o estos líderes se muestran justamente como los padres que le van a dar toda esa contención que a lo mejor en el pasado esta gente no ha tenido. Generalmente son personas jóvenes, 24, 36 años, pero hay de todas las edades. Y el modelo a través del cual funcionan los cultos es el modelo BITE, que es un modelo de control en 4 niveles que lo desarrolló Stephen Hassan, ¿verdad? O Hassan. Primero es, y un poco ya lo comentamos antes, controlar el comportamiento, cuándo duermen, qué es lo que comen, luego la información, digamos, la información no les puede llegar nada que no sea del propio culto, por eso se los aleja de la familia, si es que tienen, o de los amigos, o del grupo de pertenencia. Hay también el pensamiento controlado, porque Biased Behavior es la información, T el pensamiento que se controla, y serían las emociones controladas. Es decir, no pueden sentir, no pueden pensar absolutamente nada. Están cegados por este líder de personalidad magnética, sin duda. Y esa es la diferencia, por otro lado, con la secta, porque la secta es sencillamente, desde la etimología, separarse de lo establecido, ¿verdad? Y es más grupal. La secta el grupo no obedece tanto a un líder, ¿verdad? Los primeros sectarios fueron los filósofos, los que seguían los filósofos griegos, y estaban los sectarios nazarenos también. ¿Por qué? Porque el cristianismo fue una división minoritaria del judaísmo. Entonces, ahí está el concepto de secta. Pero el culto realmente es tremendamente nocivo, porque manipula la vida de la persona completamente. Es decir,
esa persona le pertenece, esas personas que están en este grupo le pertenecen al líder o a los líderes y hacen cualquier cosa de manera ciega, siguen los lineamientos y y las metas del líder, como en este caso asesinar, por ejemplo. Claro. Ahora, ¿sabe una cosa? Acabo de aprender algo porque yo pensé que eran prácticamente sinónimos, culto y secta. No lo son, claro. En el lenguaje coloquial se utilizan como sinónimos, pero no lo son, ¿verdad? Un poco más cerrados, obviamente, que las religiones. Las religiones ya son donde tienen libertad los miembros de irse, de quedarse, es decir, es sin duda una agrupación en donde hay una creencia, hay un dogma, hay ritos que se cumplen, pero hay libertad, digamos, en ese sentdo. De modo que en esto reside la conducta que estamos observando, ¿no? En el hecho de que estamos observando en este grupo de los sisianos, en donde ellos tienen pensamientos también transhumanistas, ¿no? Es decir, ese pensamiento de que la tecnología va a ayudar al ser humano a ir más allá, ¿verdad? No sé cómo lo pueden aplicar dentro de su ideología, pues sin duda es una ideología extremista, pero sabemos que por lo menos el líder de esta agrupación es una persona con formación académica. Entonces, esto es el tema. Y no tiene, desde ya, porque vamos a otra cosa, el perfil del líder de un culto es el perfil de un narcisista maligno, es decir, una persona que necesita y tiene una sed de reconocimiento tan grande, tan extremada, una falta de control en su vida, que justamente se erige en un pseudo mesías, que digamos va a tener un grupo que lo sigan y va de alguna manera a cambiar el mundo desde su visión distorsionada de la realidad, por supuesto, en este caso, Pedro. Estoy conversando con la psicóloga, autora, muy conocedora de lo que es el mundo de la mente, un mundo tan enredado, tan repleto de laberintos, un área de esa sería como el territorio en América del Sur donde hay tantos valles, tantas montañas, ¿no? Y entonces, cuando hay personas que dicen, yo logré salir de lo que era una secta, yo logré comenzar una nueva vida escapándome de lo que era, en este caso, un culto que, como usted nos enseña, es algo diferente. ¿Cómo puede una persona, cómo se procesa eso cuando la persona básicamente ha transferido su capacidad de decidir a otra persona? Bueno, en principio esto sucedió justamente con el creador del modelo Byte, verdad que en sus años muy jóvenes salió de la secta, luego de una secta, de un culto, mejor dicho, y se transformó con el tiempo en psicólogo. Tiene que haber cierta limpieza de mente, es decir, una persona que no tiene una patología previa, un trastorno de personalidad previo, que solamente está en un momento de su vida con un gran vacío, no entiende las cosas que le pasan a su alrededor, tiene un sentimiento de fracaso, puede ingresar en estas sectas, pero al cabo de un tiempo, como su mente no tiene algo grave, digamos, algún trastorno de personalidad de nuevo o alguna enfermedad mental, puede tener un momento de luz, una ventana que se le abre y poder pensar y darse cuenta y autorreflexionar, es decir, verse a sí mismo en esa situación. Es muy raro que suceda, pero sucede. Hay mucha gente que logran salir, otros también con ayuda de familiares que los buscan intensamente, y de modo que creo que todas estas personas que siguen a los cultos y que a lo largo de la historia
fíjate, Pedro, que a lo largo de la historia continúan, no se han podido eliminar estos cultos, es porque siempre a lo largo del mundo y de su historia hay personas con carencias, personas que buscan figuras parentales en los lugares equivocados, y entonces es allí donde, y que además ya tienen algún tipo de condición premórbida, es decir, algún tipo de patología psicológica o de personalidad. Entonces, esos son los que no pueden salir, los que están realmente sujetos y perdidos por completo. Hay una explicación desde el punto de vista antropológico y sociológico muy interesante, y es que esto sucede porque la semilla de ser un seguidor de un culto aparentemente está en todos nosotros, en nuestro ADN, porque el comienzo de la humanidad, muy atrás en el tiempo, ¿verdad?, miles de años atrás, fue la primera familia humana, reunió a una serie de personas, varones, mujeres, en torno a la figura de un macho salvaje, de un macho cruel, evidentemente. Estábamos a las puertas de ser Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Y entonces ellos realmente deciden matar ese grupo que se congregaba en torno al líder maléfico, deciden matarlo, pero les da culpa luego, porque en realidad era un padre para ellos, porque en realidad digamos, renunciaban a su libre albedrío, pero en manos de este hombre salvaje le solucionaba todos sus problemas. Es decir, eran como niños. Por eso, de alguna manera, está la condición mórbida de una enfermedad mental, la condición de un individuo que se encuentra solo, perdido, que no tiene un rumbo, una meta en la vida, una familia que lo contiene. Y de nuevo hablamos justamente, esta secta reúne transgéneros que muchas veces son rechazados por la sociedad y por la propia familia. Y entonces, además tenemos la herencia filogenética, es decir, esto que te estoy contando, y es que en el comienzo de la familia humana, y eso era considerado una familia, después fue obviamente cambiando con los años la denominación de familia, era eso, era alguien muy fuerte que solucionaba los problemas de todo el mundo, que les imponía sus reglas y todos estaban conformes, eran como niños. Y de alguna manera estos líderes de cultos llevan a sus seguidores al estadio infantil, le suprimen el desarrollo de la razón y el pensamiento crítico, como decíamos antes. De modo que esto se puede trabajar desde las sociedades de la familia, lo cual es muy difícil y ha probado a lo largo de tantos cientos de años que es imposible poder deshacernos de los cultos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque debiéramos trabajar desde la familia, desde la sociedad, poner más énfasis, menos énfasis en la política, por ejemplo, y más énfasis o igual énfasis en la condición humana y cómo se desarrollan las personas en una familia, cómo necesitan el sentido de pertenencia y el sentido de reconocimiento. Entonces, agigantando un poco todo eso, quizá en el futuro podríamos ir a una sociedad sin cultos, pero en tanto y en cuanto los jóvenes se encuentren sueltos, como las hebras de un tejido, sin familia, rechazados de la propia familia cuando son diferentes, estos cultos van a seguir existiendo, ¿verdad? Con individuos enfermos que solamente, digamos, los líderes cumplen con sus deseos, con ese deseo de ser, digamos, la figura mesiánica para un grupo de personas. Pedro. Interesantísimo, qué fascinante. Estamos... Me quedo un poco como impresionado con lo que representa que más tiempo pasa y más complicado se hace en algunos aspectos, sobre todo ahora con la irrupción
en los últimos años de la tecnología de una forma descomunal, reemplazando en muchos casos lo que es la comunicación tradicional, cara a cara, el sentarse a conversar, y ahora es la comunicación de los pulgares, ¿no? Escribiendo mensajes de texto, y los abrazos y los besos son virtuales. Y eso genera oportunidades para cosas también muy, muy negativas. Muy negativas, es el paradigma de las 4 pantallas, ¿no? En eso vivimos. No tenemos seres humanos frente a nosotros con quienes hablar, porque lo vemos en las familias, lo vemos al diario, en un restaurante, en una confitería. Cada uno tiene, hasta los niños de 8 meses, tiene sus pantallas. Y entonces, realmente, en este contexto, los cultos van a surgir con mucha más crudeza. ¿Por qué? Porque está el campo dado, el campo fértil para que estas personas, estos líderes aparezcan. Entonces, ¿cuánto que hay que hacer en la sociedad para poder trabajar esto? Pero se trabaja desde lo humano, de la humanidad. Se habla de lo poshumano, del transhumanismo, como hablábamos antes. No, pero tenemos que hablar desde la condición humana, volver a las bases. Así mismo. Qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias por acompañarme. No, un gusto. El gusto ha sido mío, Pedro. Hasta siempre. Un abrazo. Igualmente.